que habla de cambio climático, habla de niñas, la visión de las niñas, ¿no? Y para presentarlo tenemos aquí a una amiga virtual, que ahora ya no, ahora ya es en persona, por fin, que es Susana Bayo, que es científica, física, presentadora de programa de meteorología y mujer orquesta, feminista también, maravillosa. Un fuerte aplauso para ella. Y ¿presentamos a alguien más o lo digo de corridillo y ya te dejo a ti sola? De corridillo yo digo que tengo aquí a 4 niñas guapísimas y a su profesor. José Pondrás, un fuerte aplauso para él y para las niñas. Daniela, Iraya, no, que no me equivoque, me he dicho un nombre mal. Noa, venga, subid, chicas. Irina, no Iraya, Irina, Samara, ahí está, ella es Daniela, Noa, Daniela, Samara, Irina. Pues poneos por aquí, sentados. Y yo ya les dejo para presentar este bonito proyecto hecho por mujeres pequeñitas, jovencitas, niñas. Bueno, pues muchas gracias, Mar. Muchas gracias a todo el equipo del Memoir, porque conozco perfectamente el trabajo que habéis llevado a cabo durante toda la semana, especialmente las 2 últimas semanas. Y aparte de reconoceros a vosotras, yo quería hoy tener un especial recuerdo a alguien que muchas veces, sobre todo cuando lo organizan mujeres, queda en el olvido, que son nuestros hijos, que sufren muchas veces el que estemos ausentes, ya no solo físicamente, sino en mi caso como científica, mentalmente. Entonces yo quiero pues un aplauso para ellos, porque también son parte de nuestra vida y ellos no seríamos las mujeres que somos, y muchas veces cuando estamos tan entregadas a algo, pues nos echan mucho de menos, ¿no? Entonces yo creo que también lo merecen aquí. Bien, pues yo primero he de decir que me siento muy afortunada de estar aquí personalmente, porque soy de ciencia, lo mío son los números, ver las nubes, pienso cómo va a venir el tiempo. Yo no pensaba en el arte, hasta que José Pondrás tuve la suerte de que la vida nos hiciera coincidir. Pues es profesor en el colegio de mi hija y me dijo que él quería pues que le ayudara en la parte científica de este proyecto. Entonces yo voy a empezar contando cómo llevamos a cabo este proyecto desde la parte científica, y después, si os parece, pues él va a contar cómo desarrollaron la parte artística. Bueno, aquí tenemos a estas super niñas, porque son super niñas, tienen 12 años tan solo, y estamos hablando de que hoy están probablemente en su primera exposición pública como artistas. No sabemos lo que será de mañana, pero sin duda están en su primera exposición. Entonces, bueno, la idea es que yo les voy a ir contándoles un poco, por ejemplo, en mi parte científica, qué es lo que a ellas más les impresionó de las cosas que el día que yo fui a clase les conté. Entonces, si me pasáis la primera diapositiva, por favor. Bueno, nuestro proyecto se llama Por las nubes y está enmarcado en esta preciosidad de entorno que es este colegio. Este es un colegio en la ciudad de Ourense, pero Ourense, sabéis que realmente es una ciudad pequeña y está rodeado de mucha naturaleza, ¿no? Y este colegio está en medio de naturaleza. A la izquierda de esta foto estaría un río que va a desembocar al río Miño, que seguro que lo conocéis de sobras. El río Miño pasa muy cerquita ya de aquí y por lo tanto es un entorno que favorece cualquier actividad relacionada con la naturaleza, ¿no? Y con observar, es un entorno muy artístico, yo creo. Bien. Entonces, cuando yo llegué a la clase, hablamos de qué son las nubes. Pasad la siguiente, por favor. Y aquí me vas pasando, porque las puse para la idea de pasar por la diapositiva, pasando varias. Hablamos, pues todos nos hicimos estas preguntas, todas: cómo se forman las nubes, si puedes seguir, qué tipos de nubes hay, dónde están las nubes, en qué parte de la atmósfera, y cómo también hablamos de las gotas de lluvia, que parece algo así muy... pero a lo mejor como nos las enseñan los dibujos no son realmente como son. Eso también lo aprendieron ahí. Y fuimos hablando pues de todas esas partes. Les fui enseñando cuándo exactamente podéis ver aquí todas las nubes, en qué parte de la atmósfera estaban, según los... por ejemplo, tenéis unos cúmulos preciosos en Madrid, que les dije las nubes que a mí más me gustan, no recibieron hoy en Madrid. Y pasar la siguiente, por favor. Esta va a ser una presentación y les mostré, esto es una muestra muy pequeña de todos los tipos de nubes que hay, las que a mí más me llamaban la atención, porque al final cada nube es distinta y no dejan ser una muestra, como dice José Pondrás, de arte, son muy cambiantes, ¿no? Seguimos a la siguiente, vale. Y la gran pregunta que nos hacíamos es
¿Qué relación existe entre las nubes y el cambio climático? Pues bien, lo que yo les expliqué y les conté, me pasas la siguiente, por favor, es que la atmósfera es muy pequeña. Y yo creo que aquí Nerea o Noa nos pueden contar un poquito qué les llamó la atención de esta parte, ¿no? Y qué vimos en esa clase. A mí me llamó mucho la atención que hicimos un experimento donde con una pelota una pelota normal y con un plástico recubrimos la pelota y nos dimos cuenta lo pequeña que es la atmósfera respecto a la superficie, o sea, a la Tierra, a la entera, y es muy importante. Efectivamente, ¿no? Que por eso la podíamos variar, aunque pensáramos que era muy enorme, la comparación de esta pelota con ese film de plástico que la recubría, pues llamó mucho la atención, ¿no? Bien, pues seguimos con la siguiente. Bien, luego el cambio climático aporta energía y por lo tanto al aportar energía estamos haciendo que cada vez existan más nubes, existe cada vez más vapor de agua en la atmósfera, por tanto tenemos más nubes y eso hace que cuando llueve, en muchas ocasiones llueva mucha cantidad de agua toda junta. Entonces, lejos de huir de cosas muy lejanas, fui a lo más cercano, a eventos que pasaron en la ciudad y sobre todo a uno, si me pasas la siguiente, esto fue ya hace un poco más de años, que nos pasara justo el año pasado, que vivimos lo que era un reventón hídrico, yo creo que ahora... Sí, el 13 de junio de 2021 ocurrió un reventón hídrico en Ourense, en nuestra ciudad, y eso es que se pone un montón de agua en un punto fijo y cae de sopetón. Entonces hizo como que las árboles cayeran y se rompieran y hubiera mucha agua y muchos destrozos naturales. Efectivamente, tuvimos pues, ese fenómeno que lo vivimos, los destrozos nos acompañaron durante todo un mes porque fue muy difícil reponer toda la estructura en la ciudad, así que fue quizás el primer fenómeno en la ciudad que realmente alarmó y que nos tuvo a los que nos dedicamos pues, a facilitar la información del tiempo pues, más de una noche sin dormir, ¿no? En plan, cómo explicábamos esto y demás, ¿no? ¿Pasas la siguiente, por favor? Pero también, al mismo tiempo que les hablé también del peligro de inundaciones, les hablé también y de la estabilidad de nubes, también les hablé de cuando dejan de haberlas, ¿no? Y la última sequía que les hice referencia fue la de 2017. Es cierto que aún no habíamos empezado la situación en la que nos encontramos ahora, que parece que por fin va un poco hacia su fin, y bueno, siempre refiriéndome a situaciones que ellas tenían más cerca. ¿Me pasó la siguiente? Vale. Otra cosa que os llamó también la atención, ¿no? En esta imagen se puede representar el agua dulce y salada que hay en toda la Tierra. Por ejemplo, ese punto más grande es el agua salada y el más pequeño es el agua dulce que hay en total en toda la Tierra. Y a mí me parece que hay muy poca agua dulce y para tantas personas, porque es un recurso que sin ella no podríamos vivir. Efectivamente, tanto lo que les quería transmitir también es que tanto su exceso como su defecto son perjudiciales y los modelos de cambio climático nos llevan cada vez hacia escenarios en que esto cada vez es más probable. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, esa soy yo explicando en la clase, pero hice otra cosa, ¿verdad? Soy mecánica, programa. Sí, en clase Susana nos enseñó cómo hacer una nube, y es que en una botella aplicas el aire, alcohol, y luego le bajas las presiones, le subes las presiones y formulas un anticiclón, y al destaponar la botella se forma una borrasca y es cuando se forma una nube. Efectivamente, esto que veis aquí, este matraz, al elevar la presión dentro se formamos un anticiclón y cuando levantas de golpe, al bajar la presión de golpe, en esa botella
se forma una nube, o sea que llevamos también una nube a la propia clase. Bien, pues ahora yo ya acabamos con la parte científica y le paso la palabra a Susi Poldras, que os va a contar cómo fue la siguiente parte artística. Gracias. Bueno, buenas tardes. Nosotros empezamos todo esto antes de contactar con Susana Bayo haciendo dibujos de nubes, como veis aquí, en ese entorno que ella describía tan ideal y paradisíaco casi, con la intención pues, de disfrutar de mirar a lo lejos, que es algo que hacemos poco y que es delicioso porque la vista descansa, el cerebro descansa. Y también siendo conscientes de que nos planteábamos un reto imposible porque las nubes están en constante movimiento, no podemos representarlas como son, pero lo que importaba era el reto, no el resultado. Entonces, lo primero fue eso. Igual, si me pongo más... Apagado. Ahora sí. Bueno, pues eso. Lo que pretendíamos era disfrutar dibujando las nubes, sabiendo que era un reto muy difícil. Pero el mirar a lo lejos, el plantearse el reto y no el resultado, era lo que nos apetecía. De hecho, también los materiales eran lo más elemental, un lápiz y papel, ¿no? Y todo este encuentro con la naturaleza, mirando, fue lo que nos llevó a pensar en Susana y en ver cómo ella nos podía enriquecer esa parte con datos reales y bueno, ya entrando en lo que es la problemática de la climatología que nos interesaba mucho también, ¿no? Entonces, pues fue cuando ella vino, creo que ahora tenemos otra diapositiva. Bueno, este es otro momento de observación pura y dura, ¿no? Y después de que ella viniese, decidimos intentar cambiar la técnica a algo más complejo, que es el grabado, que es lo que veis aquí. La plancha, el papel, después de haberlo pasado por el tórculo, allí estamos poniendo la plancha entintada y el papel encima, aquí ya pasó y la tinta ya está en el papel. Lo que quisimos fue pues, dar un paso más, era un paso difícil porque la técnica del grabado es compleja y ninguna de las cuatro había practicado esta técnica, pero bueno, apoyándonos en que las nubes tienen formas casuales, aunque se las pueda también clasificar, ¿no? Por su forma, pues dijimos, bien, ya que pueden ser casuales, nosotros vamos a aprovecharnos de eso para no exigirnos demasiado con una técnica tan compleja. Y acabamos haciendo lo que podéis ver a la entrada, que son esos 5 grabados. Aquí hay 2 ejemplos de las 5 niñas que participaron. La quinta no pudo venir y que bueno, lo que tenemos, el proceso nos lo puede contar Samara, por ejemplo. Samara, ¿qué nos cuentas? ¿Tienes micro? Sí. Grabados en las nubes, después lo pintamos con tinta azul por encima, después mollamos unos papeles, os secamos y los pusimos encima. Os pusimos una prensa, este fue el resultado. Con respecto al proceso de dibujo, me gustaría que Noa nos explicase un poco... Ay, Daniela, perdón. Hablo con ella todos los días, pero es el momento. Que Daniela nos contase un poquito qué era lo que había detrás de ese esfuerzo por dibujar las nubes. Que las nubes
nubes se movían mucho, entonces nos costó mucho, pero al final lo hicimos todas muy bien, gracias también a nuestro profesor Polras, y fue muy divertido, complicado. Bien, pues este es el resultado final. Y estos somos nosotros esta mañana. ¿Me habéis oído? Sí. Perdona, entonces repito la pregunta. ¿Cómo os habéis sentido en todo el proceso creativo? Porque ahora mismo estáis creando, sois creativas, mujeres artistas, ¿no? ¿Cómo os habéis sentido? ¿Ha sido divertido, gratificante? Sí, divertido y muy creativo. Como nosotros no sabíamos que íbamos a llegar a esto, y por lo menos ahora me estoy sintiendo muy bien y muy orgullosa de que pueda ver que esta gente, vosotros podáis ver este trabajo que la verdad nos ha costado bastante hacer, por la parte de los grabados y de dibujar las nubes que están en movimiento y es complicado. Me pareció una oportunidad tremenda porque vinimos aquí desde Orense con mucha ilusión para que mucha gente vea nuestro trabajo y lo hemos conseguido. Y ahora si os planteáis comunicar las nubes sin profesor, ¿cómo lo haréis? Vale, si ahora os planteáis hablar sobre cambio climático, ¿cómo lo haríais? ¿Haríais un proyecto parecido, algo totalmente diferente? ¿Qué haríais vosotras? Yo haría algo diferente, pues haciéndolo, en vez de con esta técnica, haciéndolo con una diferente, porque a mí yo no conocía esto, entonces pues no sabía que iba a quedar tan bien. Entonces lo hubiera hecho diferente. Es como una técnica totalmente diferente, entonces nunca se me ocurriría grabar dibujos de nubes, entonces, no sé, algo distinto. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Alguien? ¿No? Vale. Yo tengo una pregunta para las chicas. Ahora que habéis probado esta técnica que habéis comentado, que bueno, a algunas supongo que le ha sido más dificultosa que a otra, y que habláis, como tú bien has dicho, que probaríais una técnica diferente. Si quisierais enfocaros en una técnica distinta para hablar sobre cambio climático, sobre lo que nos ocurre, lo que estamos viviendo hoy en día, ¿qué os gustaría hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿En qué forma? Por ejemplo, alguna de vosotras podría decir, a mí me gustaría pintar cuadros, utilizar óleo y pintar cuadros. ¿Qué os imagináis? O cantar, o cualquier otra cosa. A mí me gustaría hacer una canción o una obra de teatro reflejando el cambio climático que es tan importante. A mí me gustaría hacer una película porque, no sé, yo creo que este tema da para hacer una película bastante interesante, creo yo. Y bueno, o como dice idea, una canción o cualquier cosa así. A mí me gustaría hacer un cuadro, porque el arte me gusta muchísimo y me inspira muchísimo el arte. Pero muy inspirador.
Hola, buenas. No, es que a mí también me gustaba dibujar mucho y me fijaba en las nubes. Cuando tenía, más sobre todo vuestra edad, pintaba muchas nubes y me gustaba hacer estampar, o sea, claro, estampando y tal, pero ahora que soy más mayor sigo mirando al cielo, pero las nubes son muy diferentes. Entonces me ha gustado mucho vuestra exposición porque va cambiando. Yo ahora veo hasta líneas en el cielo, cosas que van cambiando que no son las que yo veía de antes, o patrones muy repetitivos que parecen como incluso ondas, que hoy en día hay muchas más antenas. ¿Qué puedes opinar o nos puedes decir algo sobre este cambio que estamos viendo? Yo lo veo porque lo dibujaba y veo que los patrones, al haberme enseñado a ver los huecos, a fijarme en los huecos que dejan las formas, son muy raras ahora las nubes. ¿Puedes decirnos algo sobre esta forma nueva que vemos? Bueno, cada nube está asociada siempre a un determinado cada tipología de nube está asociada a un determinado proceso físico que sucede. Es decir, y dentro de cada tipo de nubes, dentro de ese tipo hay infinitas posibilidades. Sí que es cierto que en una situación en la que cada vez tenemos más calor, tenemos mucha más convección, que es el calor que sube y nos da esas nubes en altura, ¿no? Hay masa de aire cálido que sube, asciende y se topa con una masa de aire muy frío. Ahí es donde se forma la nube. En una situación en la que cada vez vamos a esos procesos que llamamos, pues, como el que vimos, como el reventón hídrico, como esas lluvias más fuertes, claro que las nubes tienden a ser más convectivas, quizás nubes a lo mejor más que antes no veíamos tanto. Yo, por ejemplo, recuerdo que antes no había tantas tormentas, que las tormentas se ajustaban al verano. Y lo que tú decías, yo no veía esas nubes siempre. Y ahora puedes ver cómo los nimbos, las nubes de tormenta, cualquier día de invierno. Y eso sí que hay cambio ahí. Yo estudié las nubes, pero no soy experta en... sabes que la ciencia vamos muy por cajoncitos, tenemos nuestro cajón y procuramos no salirnos el uno del otro, pero sí que es cierto que hay un cambio en ese sentido y que yo también percibo. Y cuando te refieres a las estelas, pues cada vez el tráfico aéreo hace que tengamos ese tipo de nube, que las estelas de los aviones son un tipo de nube también, es decir, es artificial, pero no deja de ser un tipo de nube. Y probablemente tú, de pequeña, a lo mejor pues no veías tantas, ¿no? Y eso también te produce un cambio. A mí es lo que se me ocurre contaros un poquito en cuanto a esa pregunta que me haces. Pues nada, ya que te tenemos por aquí, preguntarte más cosas de estas. El cambio climático sobre el espesor de la atmósfera. Ya hay algunos papers, en fin. ¿Qué le está pasando a la atmósfera en relación a su espesor y también en las distintas capas? Y esta pregunta es un poco especulativa, pero bueno, y si en la explosión del volcán de Tonga, que básicamente, el fenómeno, un cambio de fase muy fuerte a nivel de física, pero realmente esa columna tan grande, por lo menos en un determinado momento, de más de 60 kilómetros de alto, estratosferas. ¿Ha tenido que ver algo esos cambios que se han producido en la atmósfera? Y si puedes explicar un poco el fenómeno, porque básicamente... Menuda clase de física que os espera. Vamos poco a poco, vamos por la primera. Vale, vamos por la primera. Primero, es que si no, no voy a almacenar yo tanto. Mi pregunta es si hay cambios. Sí. Precisamente, mi director de tesis sacó uno de los papers más influentes del año pasado, en el cual se demostraba algo que ya se sabía, y era que la estratosfera, es decir, la capa que está por encima de la troposfera, en la que nosotros respiramos, que es una capa con un aire mucho más débil, el movimiento de aire es mucho más... no tiene nada que ver con nuestra capa, se estaba encogiendo por efecto del cambio climático. Eso también significaba que la troposfera se estaba expandiendo, es decir, estamos cambiando las alturas en los niveles de las capas. No se sabe mucho qué influencia puede tener. Por ejemplo, para los satélites mucha, porque sabes que los satélites están en la estratosfera, incluso más por arriba. Cualquier modificación les va a afectar en su navegación. Por ejemplo, se estima en eso. También a nivel de ozono, también puede haber variaciones ahí. No me voy a entrar en detalle. Pero sí que estamos variando la atmósfera más de lo que nunca pensáramos, porque la estratosfera es como algo muy lejano, parece que todo sucede aquí en la troposfera. Sin embargo, la estratosfera es muy rica en información meteorológica
y de hecho cuando predecimos a muy largo plazo tenemos que ver la estratosfera, que aunque el aire se mueve muy lentamente, sí que conecta de alguna manera todo el aire del planeta. Y sí que está habiendo cambios en ese sentido. Y ahora tú me preguntabas el Unga Tonga, el volcán. Vale, esa pregunta me la hice yo también. Y se la fui a contar a mi director de tesis. Y yo, es una barbaridad pensar, le dije, que el Unga Tonga pueda tener algo que ver con la rotura del vórtice polar estratosférico. Y dice, no, no es ninguna tontería. Y le dije, y dice, entonces, ¿cómo lo podemos saber? Y dice, uy, para eso tienes que hablar con Peter, que es experto en ondas de gravedad, ¿no? Es complicado esto de explicar, pero sí que puede haber una casuística y sí que puede, esas ondas que se generan pueden afectar incluso a capas muy altas de la estratosfera y de la troposfera. De hecho, nos pasamos con las ondas de presión del Unga Tonga divinamente las estaciones meteorológicas mirando cómo cambiaba la presión durante unos días con el Unga Tonga. O sea que sí, la atmósfera está muy interrelacionada con el océano incluso, y cualquier cambio por supuesto que va a tener repercusión. Ahora, ver la repercusión es muy complicado porque está todo tan interconectado que a veces es muy difícil cuando decimos la sequía de ahora, por la niña, por no sé qué, y todo el mundo como loco, pues sí o no, no sabemos. Es muy complejo, pero bueno, gracias por la pregunta, no sé si me queda algo más. Bueno, a mí me encantaría escuchar por parte de estas niñas maravillosas, porque nosotros ahora los mayores, o sea, los adultos, nos estamos planteando, los que estamos preocupados realmente por la causa del cambio climático, nos hacemos preguntas de qué queremos hacer para poner nuestro granito de arena para ayudar con este tema, y sobre todo porque todos directamente queremos dejar un mundo mejor y estamos luchando para hacer un mundo mejor para los que vienen por detrás, hijos, nietos, etcétera, etcétera. Entonces yo quería hacerles una pregunta a vosotras. ¿Cuál sería vuestro punto de arena? ¿O qué es lo que esperáis vosotros de la sociedad, de los adultos de ahora y de vosotras como niñas, que seréis adultas en algún momento? ¿Qué es lo que os gustaría que cambiara para dejar un mundo mejor para vuestros descendientes? No tienen que ser hijos, pueden ser sobrinos o para los que vendrán después de vosotras. Pues sois muy pequeñitas todavía, sois muy pequeñitas, pero veo que ya estáis muy concienciadas y eso es maravilloso. Entonces, ¿qué os gustaría principalmente que cambiara para todo lo que viene por detrás? Incluso para vosotras, cuando seáis adultas, poder tener un mundo mejor. Es algo que me pareció increíble, que es la mayoría de energía que viene de centrales térmicas. Y mucho que compramos coches eléctricos, que luego esa energía viene de centrales eléctricas de las que se quema carbón. Entonces me gustaría cambiar esas centrales térmicas por unas que sean de energías renovables y que no gasten tanto ni consuman tanto carbón. Pues yo un poco también como idea, pero también todas las fuentes de energía como centrales térmicas y cosas así, que se cambie todo, pero es muy complicado por energías renovables, el gas natural, por ejemplo, que se cambie por otro. No sé cuál, pero que se pueda cambiar. Sé que siempre hablamos de reciclar, pero hay mucha gente que no lo hace. Y si todo lo hiciéramos, cambiaría muchísimo todo lo que estamos viviendo. Y me gustaría que todo lo hiciéramos. Muchas gracias a todos. Yo os invito a que les acompañemos a ver las obras y que nos digan cada una cuál es la que ha pintado, bueno, cuál es su creación, ¿sí? Que están aquí a la vuelta. Si nos acompañan, vamos a verles. Y así dejamos que hagan pruebas de sonido para el concierto que viene. Gracias. Es Daniela. Daniela, cuéntanos. Esta es tu obra, ¿no? ¿Qué tal fue? ¿Complicado, no? Sí. Fue fácil, pero a la vez complicado, porque no lo habíamos hecho nunca. Entonces fue como una cosa nueva que nos gustó mucho, la verdad, pero
nos sorprendió hacerlo. Bueno, ya sabéis, una nueva técnica. Y esta que tengo aquí arriba es de Irea. Irea, ¿estás aquí? Sí. Ahí está, esa es tu cámara. Sí, a mí me encantó porque fue muy divertido fue muy divertido, sí, fue muy divertido y me gusta mucho. Y luego, antes me habéis dicho que sí que le podéis sacar estilo, ¿no? Que tienen nombres las nubes. Según sí. ya más físico, ¿no? De que Susana te puede decir... Hola, hola. A ver, y aquí pone... Noa, pero esta es la Noa que no está. Bueno, es una... Y aquí sí, Samara, Sami. Cuéntame, esa es tu... Sí. Foi difícil, sí, pero foi moi divertido. A mí me gustoume moito, sobre todo, hacerlo cos compañeiros e cos profesores. Qué Foi moi bien. divertido. Muy bien. Y nos falta solo una, entonces, la de la otra Noa, ¿no? Pero aquí pone otra cosa, pone CA. Haz tu firma, es muy bonita. ¿Qué pone en la firma? Pone una G porque mi apellido González y mi nombre, pero ahí lo puse muy raro, entonces... Bueno, que me gustó mucho, fue difícil y a la vez fue fácil porque con las instrucciones de nuestro profesor, bueno, pues se hacía cada vez más fácil. Qué bien. Bueno, y le vamos a pedir que os hagan una canción o algo, ¿no? Lo siguiente le vamos a poner a cantar al profesor, ¿no? Con vosotras. ¿Y quieren hacer una película y una pintura diferente? O sea, que ya sabes, tienes aquí un trabajo. La película está en ello. ¿La película está en ello? Tenemos un corto de un minuto y pico a medio hacer, que mezcla ficción, que es la parte en la que Susana estuvo dando la charla, y eso se continúa con una breve escena que sucede en una de las nubes que estamparon, una de ellas, da igual, una cualquiera. Sí. Lo que pasa es que eso todavía no lo hicimos, tenemos muy pocas clases a la semana, una, y bueno, pues el audiovisual es algo que requiere mucho tiempo, ¿no? Entonces todavía está pues a media, nos quedan muchas horas, ¿no? Claro, que hay cosas que no hemos contado porque viene la siguiente fase. Pero cuando estaba dando la charla me decía él, tú vas a oír un ruido horrible, pero tú sigue como si... no, que tenía que hacer, en medio de la charla, un ruido horrible y tenía que llevarme las manos a la cabeza, o sea, la charla se paraba. Tú vas a sentir un ruido, pero tú llévate las manos a la cabeza y luego sigues como si nada. Y en medio de la charla soltaba una mesa de golpe para hacer la película después de esto.